7 y 6, economista Fidel Márquez, buenos días y bienvenido. Creo que nuestra audiencia lo conoce y reconoce lo suficiente como para que yo haga mayores introducciones. Usted es licenciado en Economía, tiene un posgrado en Desarrollo y Relaciones Internacionales en la Universidad de La Habana, posgrado sobre Población y Desarrollo allí mismo, doctor en Ciencias Económicas y postdoctorado en Población y Desarrollo. ¿Qué es un postdoctorado, Fidel? Solo de leer esto me duele la cabeza. Buenos días y bienvenido. No, son estudios que se hacen, Carlos, después del doctorado y son fundamentalmente enfocados a hacer estudios, investigaciones, intercambiar con colegas de otros países. Lo hice en la India, en investigación y desarrollo, en el año 1995 y 96, cuando empezaba en la India el fenómeno de Bangalore, cuando apareció en el mundo el libro de Thomas Friedman, El mundo es plano, de World Flat, que empezaba todo el desarrollo tecnológico y la llamada ola grande de la globalización, ¿no? Eso fui a estudiar. Bien, con ese acervo, aterricemos en el Ecuador. Resulta ahora que la ley de defensa de la dolarización, que son realmente reformas al Código Financiero, dice la Asamblea que es inconstitucional porque no tiene los motivos o la motivación o la exposición de motivos suficiente y 2 o 3 artículos más. Eso seguramente se podrá superar, el Ejecutivo rehace el proyecto, en fin. El tema de fondo es, ¿necesita la dolarización un articulado, una ley como esa que ponía especial énfasis en lo que ellos denominan autonomía del Banco Central? Buenos días y bienvenido. Sí, buenos días, Carlos. Ahí está el núcleo duro de lo que se debe discutir. ¿Por qué? Porque acuérdate que con el modelo de desarrollo planteado por Correa, donde con la constitución que se planteó que el Banco Central perdía su autonomía esencialmente, o como se manifestó en la práctica ese modelo, necesita tomar los recursos que existan en el Banco Central para que de una u otra forma este se convierta como en una caja chica, como fue en su momento y en muchísimos gobiernos el Seguro Social, ¿no? Es decir, que de los recursos que están en el Banco Central, que son para servir de reserva en muchos casos, y acuérdate que el Banco Central tenía varios balances, que en en esta reforma se está planteando 4 balances para que se le vaya dando respaldo a los dólares que están en circulación o se proteja los recursos que son no del gobierno, muchos de ellos, sino que son de los depositantes del sistema financiero nacional, que son de los gobiernos seccionales, que son de universidades, que está el oro que tiene más otros papeles que existen en el Banco Central, que de alguna u otra manera tiene que estar estas reservas en el Banco Central porque nos permite poder estar con mayor fluidez. Pero lo que está en el trasfondo de esto es el Banco Central, caja chica del gobierno, o en el Banco Central está para proteger los recursos necesarios para mantener la dolarización. Entonces, eso es lo que está en debate y eso, Carlos, yo creo que es lo más importante que hay que rescatar. ¿Es necesario que el Banco Central tenga autonomía? Sí. ¿Es necesario que el gobierno meta la mano y saque los recursos del Banco Central? No. ¿Por qué? Porque caemos en el problema de siempre. ¿Nuestro modelo de desarrollo es para salvar la economía fiscal o es para salvar, el modelo de desarrollo tiene que estar en función del país, en función de la economía nacional? Okay. Yo creo que aquí es donde está el problema. Ahora, si es correcta la propuesta, ¿es correcta la forma en que se la concreta? Porque termina siendo una terna la que manda el Ejecutivo a la Asamblea para que sea decidida la integración del Banco Central. ¿Dónde está la autonomía si el gobierno pone los 3 que quiere y solamente al resto les toca escoger a uno de esos? Ya, a ver, son lo que se está planteando por parte de acuerdo a lo que leí en la propuesta inicial, ¿no? Hay que ver cómo termina la propuesta final después de los señalamientos, que son señalamientos de forma. Y en realidad el dictamen que hizo el CAL es que dice tiene que arreglar la forma sobre todo de los propósitos de la ley y todas estas cuestiones, pero en esencia no ataca
a no ser cosas muy puntuales, las cuestiones de fondo que están en la reforma. Aquí se nos plantea que son 5 miembros los que van a integrar el directorio del Banco Central, 2 permanentes, 3 parciales, si la memoria no me falla, pero ¿qué es lo que ocurre? Que con las características que tienen que tener, que esta propuesta tiene que venir desde el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en la Constitución dice que el Banco Central es parte de la función ejecutiva. Y eso se tiene que seguir cumpliendo si no hay una reforma constitucional. Porque yo creo que nunca se entendió cuál es el rol que debe tener el Banco Central en un esquema dolarizador. Y lo planteado por parte del modelo que quería imponer el correísmo con relación al Banco Central, yo creo que es donde está la trampa. Ya, pero hay otros sectores del Ejecutivo también que, sin dejar de ser del Ejecutivo, tienen representación, aunque minoritaria, de sectores de la sociedad. Aquí, por ejemplo, sería interesantísimo. ¿En qué se reparte el Estado, básicamente? Carlos, en empresariado, en trabajadores y en gobierno. Tener un representante de los trabajadores, luego habría que ver la vía, y tener un representante del empresariado. Y los otros 3 miembros que puedan ser del Ejecutivo. Sigue teniendo mayoría el Ejecutivo, pero hay un par de voces incorporadas que le dan mayor visión al Banco Central, porque resulta que la élite que proponga el Ejecutivo va a ser la que maneje el Banco Central. Y estoy seguro, ¿ya?, aunque hay gente entre los trabajadores con suficiente formación académica, que el Ejecutivo no va a poner en la terna a alguien de los trabajadores y menos a alguien del comité empresarial. Serán gente afín al Ejecutivo. La autonomía se convierte en una ficción. En eso estoy de acuerdo contigo, y yo tengo el criterio que debería estar de las propuestas. Debería el Ejecutivo proponer 2 que pudieran ser aquellos que son los permanentes, y 3 que pudiera venir uno de la academia. Yo pensé en la academia porque en el mundo entero, en el mundo entero, dentro de los directorios de los bancos centrales o de las reservas federales como en Estados Unidos, se nutre muchísimo de la academia, y van de la academia. Estoy de acuerdo que debería haber un representante de la sociedad civil como tal, en el hecho de que o 2 representantes, uno por el lado de del empresariado, que en definitiva tiene que ver con esto, y otro por el lado de la sociedad civil, de los movimientos sociales, etcétera, si queremos que tengan esta complementariedad. Pero para eso sí tienen que tener determinadas características. En esto estoy de acuerdo, que tengan conocimientos técnicos, porque esto va a ser una función técnica. Pero tampoco estoy de acuerdo en uno de los que dice que solamente pueden ser parte del directorio aquellos que tengan más de 10 años en el ámbito financiero y monetario. Es decir, que estás creando un círculo dentro del sistema burocrático público prácticamente. Correcto. Ahora, otro tema, aunque no estaba previsto en la agenda. Mauricio Pozo anunció para enero una cosa que no ha cumplido: presentar borradores de los 3 proyectos de reforma tributaria, social y laboral que él cree que necesita el país. No lo ha hecho. ¿Tiene sentido hacerlo todavía como borrador, como una propuesta de discusión, o es algo que debe olvidarlo porque restan 90 días y algo más para el cambio de gobierno? Como insumo para la discusión, Carlos, yo sí creo que sería interesante, por la sapiencia que tiene el ministro Pozo, por la realidad que se está teniendo, y para que haya una continuidad dentro de este mundo cambiante que estamos viviendo, que después de la pandemia el mundo será otro. Entonces tenemos que estar preparados para eso, y si empezamos la discusión antes, yo creo que eso sería un insumo muy importante para la discusión, porque ya nos pondría a hablar de el nuevo escenario que tendríamos. Correcto, coincido. Mil gracias, Fidel Márquez, por su sabiduría y ponderación. Fidel Márquez, quien es prorector. El otro día que estuvo en el programa de la noche de TC, me quedó claro. Prorector de la Ecotec.